que la nueva conformación del Congreso es plural. Jesús Gómez, el nuevo Congreso solo es más de lo mismo, no sé a quién quieren engañar. Y Jorge Urquiza, ¿en qué momento perdimos el rumbo? No hay cambios significativos en las legislaturas, no hay profesionalismo, es solo un circo. Hace unos días también cuando ya estaba conformado el nuevo Congreso, hubo algún movimiento de legisladores, unos del Movimiento Ciudadano y del PT se pasaron al PRD. Eso supongo que es una parte estratégica para alzar mayorías. También sucedió en el PRI. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? ¿Eso no da una mala imagen también para el legislativo? Bueno, nosotros que somos el frente de izquierda en la Cámara, hubo ahí situaciones en las que algunos candidatos no se registraron por el partido del que son militantes, sino por otro, y a la hora de llegar allá a armar los grupos parlamentarios deciden efectivamente regresar a su militancia y no estar en el partido que los lleva en el registro. Es una decisión que se da personal, ¿no? Y bueno, lo notificaron después en las siguientes sesiones de la Cámara y así se les respetó y están en el grupo donde ellos desearon estar. En el verde sucedió lo mismo, otros se quitaron la camiseta verde y se pusieron la camiseta Fueron del PRI. 5, fueron solo 5 de los 34 integrantes de la bancada del Partido Verde. Habrá que recordar que fuimos juntos en una alianza y que el asunto más allá de eso, a ver, me parece que la discusión de que si 2 o 3 se van de un partido a otro, que vienen siendo hasta el día de hoy en su misma coalición en la que participaron, si iba por un partido de la misma coalición y no iba por el que de origen él milita y se regresa a ese partido, no quebrantó la postulación ni la petición del voto que se le hizo al elector, porque al final de cuentas en el caso de la izquierda eran 3 partidos, entiendo. En el caso del PRI eran 2. Y de uno a otro, si regresa del Verde al PRI o de PT al PRD o a la inversa, siguen representando la misma propuesta que postularon los partidos en las campañas. El asunto de fondo es si los 500 diputados, los diputados de cada una de las bancadas van a asumir el papel que les corresponde ahora o no. El papel implica pasar de un congreso de mayores debates a mayores resultados, un congreso de mejores discusiones a progreso específico para el elector, para el ciudadano, que ese es el asunto en concreto. Y yo digo, a ver, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el PRI respecto de ser el partido, el grupo mayor en ambas cámaras? Bueno, el impulsar la construcción de acuerdos en relación a los temas que la comunidad está planteando. ¿Cuáles son esos temas? Bueno, cada partido tuvo una cantidad de votos. De los alrededor de 53 millones de electores, el PRI obtuvo la votación mayor. ¿Cuál va a ser la agenda que va a impulsar el PRI? Pues la del candidato electo, hoy presidente electo Peña Nieto, puesto que fue justamente quien asumió los compromisos de una serie de políticas públicas diferentes y también de un conjunto de reformas. ¿Cómo lo vamos a impulsar? Bueno, entendiendo la diversidad de criterios y aprovechando la buena disposición que ha demostrado, y aquí lo afirma la compañera diputada, la izquierda mexicana, de que seguirán ellos en su discusión respecto de la resolución que dictó el Tribunal Electoral, pero que es la última instancia legal, pero que están dispuestos a trabajar legislativamente a construir las reformas. Eso es un punto a favor de la posibilidad de un cambio estructural del país. La actitud que asumió el Partido Acción Nacional, también congruente y consecuente, con ponerse del lado de impulsar las reformas para concretar la construcción de una nueva relación moderna entre los partidos políticos que forman el Congreso, una nueva relación entre el Congreso y el Ejecutivo y las entidades federativas. Y esta es una parte central. Necesitamos revisar la relación del pacto federal, del centro gobernativo y de las entidades federativas. Es poco el recurso que llega a los estados de la federación y aún poco aquellas políticas públicas que se toman desde el centro y que afectan a los mexicanos de las diferentes latitudes del país. Es decir,
hay medidas que se toman desde el centro sin tomar en cuenta el pensamiento, la idiosincrasia, la forma de vida, en este caso de los bajacalifornianos o de cualquier otra latitud. Y se sienten afectados por el agobiante centralismo de las decisiones. Tengo que hacer la última pausa. Eso es lo que Volvemos con una tenemos que reflexión final de nuestros invitados. No se vayan. Participa en México Opina a través de Twitter, @mexopina, en Facebook CNN México Opina y en nuestro portal cnnmexico.com. Envíanos tus comentarios, tus sugerencias. ¿Cómo creen? Pues llegamos al final muy rápidamente de esta edición de México Opina. Gracias por estarnos acompañando a través de las redes sociales también y de nuestro portal cnnmexico.com. Le voy a pedir una reflexión final a nuestros invitados, comenzando por el diputado, por favor. Bien, vamos adelante, en una actitud distinta a todos. Ya pasó el proceso electoral, en las cámaras no hay lugar para pérdidas de tiempo. Nosotros en el PRI hemos dejado muy claro que vamos a impulsar la agenda del presidente electo Peña Nieto. Esa es nuestra obligación, es el candidato que mayor votos tuvo y la vamos a poner sobre la mesa con el objetivo específico y directo de que la gente en este país gane más dinero y que le llegue ese dinero al bolsillo y que tengamos acceso a la salud y a la educación en forma muy práctica. Pasa porque el dinero se gaste mejor, el dinero del gobierno se gaste mejor y que las áreas de gobierno que no se encuentren justificadas por resultados se desaparezcan para que el dinero vaya a aplicarse a las áreas de las mayores necesidades de la comunidad. Yo invitaría a todos los integrantes, en este caso de la Cámara de Diputados y el Senado, a que nos tomemos juntos la palabra que cada quien hemos expresado de que lo que nos interesa es que las reformas se hagan. Les pediría también que dejáramos nuestra casaca partidaria en nuestras oficinas y bajáramos al Pleno y a las comisiones con el objetivo central de demostrarle a la gente que estamos dispuestos a ser una Cámara moderna, un Congreso moderno que dé resultado. Y bien, que nuestras expresiones de disgusto por los resultados electorales vayan convirtiéndose en una agenda de reformas al país más enérgica. Es decir, que nuestras diferencias las acotemos respecto a confrontarnos con nuestras agendas, pensando siempre en que la gente gane y que la gente gane mejor, reconociendo que habemos mexicanos del centro, habemos mexicanos del sur y habemos mexicanos del norte, y que no podamos y no querramos imponerles reglas de convivencia a los mexicanos de otras latitudes como se ven y se observan desde el Distrito Federal. Acabemos con el centralismo y demos un paso fundamental en la transparencia del ejercicio del gasto y de la aplicación de las personas en la política. Gracias, diputado Fernando Castro Trento. Jorge Villalobos, por favor. Gracias por la oportunidad. Pues reiterar que Acción Nacional seguirá con su agenda democratizadora y transformadora como segunda fuerza en el Congreso. Seguiremos impulsando las reformas que este país necesita y evidentemente seguiremos esperando que las mayorías que detentan las mayorías parlamentarias que desde las legislaturas pasadas han conformado distintas otras fuerzas parlamentarias, pues ahora sí le den a los mexicanos las reformas que necesitan. Hoy México es un país diferente, el propio presidente electo ha establecido que recibe un país con bases económicas sólidas. Tenemos cobertura universal de salud, más de 107 millones de mexicanos tienen acceso a hospitales, medicinas y médicos. Estamos conscientes de la responsabilidad que este reto significa y seguiremos haciendo la construcción de acuerdos en el Congreso actual. Solamente para abundar finalmente en el tema de transparencia, que es un tema que de Cámara de Origen le correspondió al Senado, pero yo creo que también es un tema central en la agenda de Acción Nacional y de los mexicanos, para evitar abusos y concentraciones de riquezas en algunos estados, pero fundamentalmente estableciendo la transparencia que instrumentó Acción Nacional en los gobiernos panistas con la creación del IFAI. Hoy ya la transparencia es una realidad a nivel federal y queremos que esta también sea una realidad en los estados y en los municipios de este país. Gracias, diputado. Diputada Aleida Álvarez. Muchas gracias. Bueno, en nuestro caso, como coalición del Movimiento Progresista, vamos a actuar como tal en la Cámara de Diputados. Por eso es que hemos dicho que somos la segunda fuerza, porque esta agenda la trabajaremos de manera conjunta con el PT y Movimiento Ciudadano. Coincidimos ampliamente en lo que fue
la propuesta en lo que es la propuesta del proyecto alternativo de nación de Andrés Manuel López Obrador, y lo vamos a enaltecer con toda una agenda parlamentaria que implique el fortalecimiento a los derechos humanos en el país, el que hagamos de nuestra soberanía nacional una soberanía energética y alimentaria. Este es un tema para mí crucial. Yo creo que al ver cómo la gente ha tenido dificultades y tenemos dificultades con todo lo que es los básicos y la vida cotidiana, es ahí donde vamos a retomarlo para hacer valer que esta soberanía nacional no se transgreda, no sigamos dependiendo de imposiciones de Hacienda en materia energética. Hablo en particular de las tarifas de la luz, de las tarifas del gas, cómo se nos ha impuesto estos incrementos de manera descomunal. Obviamente vamos a discutir, y se está haciendo toda una revisión muy puntual de la reforma laboral que se envió a la Cámara, y tendremos una participación al respecto y propuestas también. También queremos, porque eso fue algo que en la campaña se denotó como algo importante, es la participación de los jóvenes, el que tengamos una universalización educativa, el que esta reforma que se hizo en la anterior legislatura de hacer valer que la educación media superior sea obligatoria, que cuente con los recursos para ello. O sea, no solamente es decir, vamos a abrir esta posibilidad en la Constitución sin poder tener el acceso de los jóvenes a la educación. Y esto implica recursos. Y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer valer que los jóvenes tengan esta alternativa y no se quede trunco. En lo que sí nos opondremos es en el aumento al IVA. Eso ya lo hemos dicho, no vamos a ir a transitar con esta propuesta ni con la idea de quitarle soberanía al país, a los energéticos, a nuestros recursos naturales. Y bueno, pues haremos valer lo que haya en la calle, la manifestación que se dé de cualquier índole. No estoy hablando de una revuelta o cosas por el estilo. El que haya jóvenes enalteciendo una agenda, el que haya maestros, el que haya mujeres, el que haya indígenas en las calles haciendo valer derechos, eso lo vamos a hacer traducible a una agenda parlamentaria que estaremos puntualizando y presentando en cada una de las sesiones de la Cámara de Diputados. Gracias, diputado. Gracias. Francisco. Muchas veces la gente critica por qué los diputados no se encuentran en el salón de plenos. Están los legisladores presentando iniciativas, ¿y dónde están? Eso a mí no me parece mal, siempre y cuando se encuentren trabajando en comisiones. Y creo que el trabajo en comisiones es el que muchas veces ha perdido y la gente desconoce. El trabajo de Cámara de Diputados radica en el seno de las comisiones. Ahorita estamos en el tiempo de la conformación, espero que esto se agilice en las próximas semanas o en los próximos días, y una vez ya que se tengan, realmente que se establezca ahí en su momento pues una eventual reforma al Congreso para que realmente sancionar a los diputados que no vayan a comisiones, porque si no, nunca vamos a tener los dictámenes. Digo, no, a mí no me interesa. ¿Y se pasa lista en comisiones también? Sí. Se pasa lista, claro. Hay pero todo un reglamento. Por cédula. Por cédula. Firmas. Digo, porque en la legislatura pasada los diputados que más presentaron iniciativas creo que ni conocieron ni conocieron San Lázaro siquiera, ¿no? Pues sí. Hay casos muy emblemáticos. No, y es que muchas veces, digo, a mí no me importa que quede un rezago legislativo de 2.000, 3.000 iniciativas, porque muchas veces hay legisladores que nada más presentan por presentar, cuando sus iniciativas realmente nada más son más mediáticas que otras. No, y fueron los asesores, obviamente. Los por supuesto. Entonces, si el Congreso, hablando de Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, pudiera estar aprobando cuando menos 2 iniciativas por periodo, pero de gran calado, por ejemplo, la laboral y la energética, digo, un gran avance. La parte complementaria de la reforma política y la reforma fiscal para el otro, bueno, sería excelente. Con 10 iniciativas que esta 62ª legislatura pudiera aprobar, pero de esas reformas estructurales, creo que pasaría a la historia indudablemente. Entonces, a mí me gustaría que todos estos buenos deseos se traduzcan en acciones concretas y que el trabajo en comisiones le pongan mucha atención, porque insisto, es la gran ausencia y en donde se traba mucho todo el proceso legislativo. Entonces, esperemos, y tengo la confianza de que en esta nueva legislatura, diputados, inclusive aquí el senador, ex senador, ya tiene un respaldo de su trayectoria, también aquí la diputada. Hay un respaldo en cuanto a las trayectorias personales. Espero que eso se traduzca en un liderazgo en beneficio de nosotros, de las personas, de quienes estamos ahora sí que en el cumplimiento de las leyes, y vamos a ser quienes estemos beneficiándonos, o en su caso, estando otra vez viendo que no logran acuerdos. Muchas gracias también. Gracias a los 4 por estar con nosotros. Y gracias a usted por vernos y por seguirnos a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter. Los espero el próximo domingo. Hasta la próxima.